Las dos superpotencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, poseían sistemas políticos, económicos y sociales radicalmente diferentes. Por esta razón surgieron desacuerdos entre ellos que provocaron la división del mundo en dos bloques antagónicos. Por un lado, Estados Unidos obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de pactos formados en muchos países de Europa Occidental. Por otro lado, la Unión Soviética propició el acceso al poder de partidos comunistas en los países de Europa Central y Oriental, ocupados por su ejército. Uno de los ejemplos más claros fue Checoslovaquia. La ruptura entre las potencias fue en 1947, donde el presidente Harry S. Truman proclamó la famosa Doctrina Truman. En ella se denunciaba la creación bajo presiones de regímenes comunistas en los países de Europa Central y Oriental. También se ofrecía ayuda a los pueblos amenazados por la expansión del comunismo. La Unión Soviética, por su parte, reaccionó denunciando el imperialismo y el dominio estadounidense sobre Europa Occidental y ofreció ayuda a los países que no quisieran someterse a él, por lo cual el mundo quedó separado en el occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el oriental comunista liderado por la URSS. El origen del término Guerra Fría nace porque en 1946 Bernard Baruch dice en su discurso: "No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría", ya que era una división sin armas de fuego, pero seguía siendo una guerra entre dos posturas opuestas. Cada bloque intentó imponer superioridad a través de varias acciones, como el establecimiento de instrumentos de cooperación económica, la formación de alianzas militares defensivas y la creación de un gran arsenal militar. El establecimiento de instrumentos de la cooperación económica consistió en el bloque occidental, el Plan Marshall. Ofrecía ayuda a los norteamericanos para la reconstrucción europea. Por otro lado, en el bloque oriental se funda Cominform, en la cual se unen los partidos comunistas de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania, como respuestas al Plan Marshall en 1943 por la coordinación económica. La formación de alianzas militares defensivas fueron la OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, fundada en 1949 y liderada por los Estados Unidos. Por otro lado, se funda el Pacto de Varsovia en 1955, liderado por la Unión Soviética. Por último, las creaciones del gran arsenal militar empieza por la creación de dos bloques. Estos emprendieron una carrera de armamento, para llenarse de armas con las que amenazarían a sus enemigos con la destrucción total, pero gracias al equilibrio en el armamento que las potencias poseían, se impidió el enfrentamiento militar directo entre ellos. Durante la Guerra Fría, los países del Tercer Mundo tuvieron que someter su actividad internacional, política y económica a uno de los bloques contendientes, el capitalista o el socialista. México se alineó con el bloque de los países capitalistas. En 1947, México se integró a la Conferencia de Río de Janeiro, en la que países americanos se sumaron a los planes militares de Estados Unidos para enfrentar juntos la Guerra Fría. Sin embargo, hubo un grupo de países asiáticos que, para mantenerse neutrales, formaron el Movimiento de Países No Alineados. En la década de 1960, el presidente de México, Adolfo López Mateos, visitó oficialmente algunos países del bloque socialista y no alineados, para estrechar relaciones con ellos. A pesar de esto, México se mantuvo dentro del bloque capitalista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, México implementó una política proteccionista para desarrollar la industria nacional, cerrando las importaciones de productos industrializados de otros países. Logró establecer, mantener y ampliar sus relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo, a pesar de estar alineado al bloque capitalista. Esto también le ayudó a fomentar la inversión extranjera debido a las relaciones con Estados Unidos, desarrollando una mayor dependencia económica y tecnológica con este. A lo largo de la Guerra Fría, Cuba se mantuvo alineada al bloque soviético. Para contrarrestar el avance del comunismo en Latinoamérica, Estados Unidos apoyó golpes de Estado y regímenes dictatoriales en diversos países latinoamericanos. Así, México opta por una postura diplomática y ambigua basada en el principio del respeto a las naciones y a la no intervención.
y logra mantener relaciones cordiales tanto con Estados Unidos como con Cuba. Cuba recibió el apoyo de México durante y después de la Revolución cubana, incluso dando asilo político a Fidel Castro en su exilio. Esto ocasionó roces con Estados Unidos, quien había establecido un bloqueo económico a Cuba y ejercido una fuerte presión política para que los países capitalistas del mundo rompieran sus relaciones con este. México encontró la forma de mediar entre ambas posiciones. Apoyó la postura estadounidense de impedir el Congreso de Cuba en la OEA, diciendo que la ideología en que se basa el socialismo cubano era incompatible con los principios de esta. Sin embargo, México mantuvo firme su posición respecto al derecho de sostener relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno cubano de Fidel Castro, y se negó al bloqueo, apegando a sus principios de no intervención.